Hola, buen día. A ver a quién tenemos. Buenos días, escribano. Hola, ¿qué tal? Hola, buen Hola. día. Bueno, buen día. Arrancamos. Hoy es nuestra última clase. ¿Saben qué día es el parcial? El sábado, ¿no? Es sábado. No lo sé, por eso les pregunto. Bueno, ¿cómo se preparan? Bien, me Bien, imagino. nerviosa porque los orales mucho no son lo mismo, pero por lo menos estudiando. Bien. Miren, esto es una materia que está íntimamente conectada con la realidad. Es por eso que yo el otro día les mandé el proyecto que se aprobó en diputados con respecto a la modificación de 4 artículos del Código Civil y Comercial, que bueno, lo que nos hace ver esto es que fue tan rápidamente aprobado el Código Civil en el 2015, tratado en el 2013 el anteproyecto, casi sin discusión, lamentablemente, que ya a 5 años el código tiene un montón de pequeñas modificaciones. Esto nos tiene que enseñar a nosotros, a ustedes, en el futuro, si alguno es legislador, de que para eso está el Congreso, para discutir entre los diferentes actores las cosas que durante mucho tiempo permanecen y que no pueden, yo no sé si es cuál es el término, pero o por apuro, o por patoterismo, o por ver quién tiene más poder, se aprueban, que son leyes que rigen los destinos de todos, y que en el futuro, después de muchas discusiones y de muchos problemas que generan las cosas no consensuadas, hacen que a la larga se tengan que modificar. Hoy vamos a ver en esta última clase la unidad, la clase 18 es en el programa, no sé si ustedes lo tienen así, es lo que ya vimos con relación a la colación de donaciones y deudas, que ahí los remito a la clase que era la unidad 3, que dimos el 5 de octubre, y que es el repaso de los artículos 2385 a 2402. Nosotros habíamos dicho en una de las clases que había un íter, un término, que empieza con el 2277, que es el primer artículo del libro quinto, que es la muerte real o presunta de una persona, que es un hecho, y termina con la partición del 2363. Ese íter es la indivisión postcomunitaria. Y en este proceso pasan un montón de cuestiones. Entonces, como ustedes están viendo la partición, que empezaron a ver el otro día con el doctor Calceta, ¿qué es la partición? La partición es un negocio jurídico. Es un negocio jurídico que pone fin al estado de indivisión. Por otro lado, nosotros vimos hace unos días que la colación no está dirigida a defender la legítima, sino que no opera automáticamente. Habíamos visto que era una obligación que incumbía al heredero forzoso, que concurre con otros coherederos, a computar en la masa partible el valor de las donaciones que el causante le hizo en vida e imputarlo a su propia porción. Yo, en virtud de esto, es que esta última clase la divido en lo que vimos el 5 de octubre, que yo lo doy por sabido, y si no, ustedes pues tienen la posibilidad de volver a ver esa clase. Esta parte, que es el punto 4 de la clase, que es efectos de la partición derivados del carácter declarativo, garantía de evicción, nulidad de partición, que ahora lo vamos a ver del código, y quedarnos un ratito al final para ver cómo ensamblamos esta modificación legislativa de la semana pasada con todo lo que estamos viendo.
Entonces, si les parece, arrancamos. Hoy vamos a ver efectos de la partición. Los efectos de la partición están en muy poquitos artículos, de 2403 al 2410. Yo les aconsejo que cualquier duda que tengan, si no pueden estudiar de un libro de texto, traten de buscar un código comentado. Y lo que dice como efecto de la partición. Vimos hace un ratito que la partición es un negocio jurídico. En realidad, ¿la partición qué es? Es un acto jurídico. Y dice, la partición es declarativa de derechos, no traslativa. Y cada heredero sucede solo e inmediatamente al causante en los bienes que comprenden su hijuela. ¿Qué es la hijuela? La hijuela es el acto por el cual se le atribuyen determinados bienes a cada uno de los coherederos. Que puede ser de diferentes maneras. También ustedes vieron la semana pasada con Calceta los diferentes modos de hacer la partición. La partición puede ser en especie, puede ser en dinero, puede ser mixta, parte en especie, parte en dinero, puede ser por licitación, que es una forma nueva que incluye el Código Civil y Comercial, que lo hace un poquito más moderno. Y una vez que está hecha la partición de manera declarativa como acto o negocio jurídico, los demás coherederos no tienen derecho a los bienes que se le hayan adjudicado por partición a los otros coherederos. Y estos actos son válidos y si con anterioridad a la partición se realizaron otros actos jurídicos, como por ejemplo para poder mantener otros bienes y han tenido que enajenar algún inmueble o gastar un dinero o vender vacas para poder pagar los impuestos del campo, etcétera, etcétera, estos actos conservan sus efectos después de la partición. Yo no sé dónde puse lo que quería ver. Acá. Entonces, dijimos que era un acto jurídico. ¿Se acuerdan ustedes lo que es un acto jurídico? Civil 1, Tienen que irse al 259. Yo me acuerdo del código viejo, que era el 944. El 259 dice que el acto jurídico es el acto voluntario, lícito, cuyo objeto o fin inmediato es la adquisición, modificación o extinción de situaciones jurídicas. Esto acuérdenselo, esta parte del libro primero es muy importante cuando uno puede determinar qué es un acto, qué es un hecho. Para cuando tengan que dar exámenes orales, siempre empiecen, cuando tratan de un acto jurídico, estableciendo y recordando lo que es un acto jurídico. Esto lo hacía yo cuando iba a la facultad. Pero bueno, el 2404 trata la evicción. Entonces, ya vimos que es un acto declarativo, no traslativo, donde se imputan y se adjudican determinadas parcelas. Y el 2404 dice, y lo dice el programa, cuando se adjudican bienes y algún adjudicatario sufre una turbación en su lote, por ejemplo, a todos nos tocan vacas, pero las vacas que me tocan a mí están enfermas, por ejemplo. Algún adjudicatario sufre una turbación en su lote, como por ejemplo si fuera tierra no puede gozarlo pacíficamente. O sea, mire, esto pasó hace poquito. Si se acuerdan de esta familia, que ahora me olvidé el apellido, en Entre Ríos, que una hermana cedió acciones y derechos hereditarios a Grabois, que ya había cedido en el expediente sucesorio a una sociedad, ¿se acuerdan? Echeverre, ahí está. Esto pasó en el marco de un proceso sucesorio. ¿Y qué pasó? Alguien no puede gozar pacíficamente su lote. En este caso coincide con tierra. Lote es lo que se adjudica, sea lo que sea, se lo llama lote. Los coherederos, o sea, todos los demás, deben indemnizar en proporción de su parte al adjudicatario que sufrió la turbación.
Si algún heredero es insolvente, dice el código, los demás deben cubrir su parte. Ningún heredero se puede excusar. Este es el beneficio de evicción, la garantía de evicción que establece el 2404. Pero el 2405 dice, ¿hasta dónde se extiende esta garantía? Y acá establece, dice, si es por el valor de los bienes, si es por el valor de los bienes al momento en que se produce la evicción, y si son créditos, no son cosas, si son créditos, se tiene que asegurar la existencia y la solvencia del deudor al momento de la partición. Esto es importante, porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a pensar en cosas inmuebles que están en el sucesorio, pero puede ser que la sucesión tenga créditos para cobrar. Entonces acá lo que hay que garantizar, si son muchos créditos diferentes, si es por el valor es fácil, porque es al momento en que se produce. Pero si son créditos, lo que hay que garantizar, por ahí es un crédito que voy a cobrar dentro de 5 años, porque es un bono, o porque es una hipoteca, o una garantía prendaria, es garantizar la existencia y la solvencia del deudor al momento de la partición. Después trata el 2406 los gastos, dice que no tiene lugar la garantía de evicción. ¿Cuándo? ¿Cuándo no tiene lugar? Cuando es renunciada expresamente respecto a un riesgo determinado. Por ejemplo, y esto es bastante común, renuncio a la garantía. ¿Por qué? Compré barato. Compré barato una tierra que está al lado de una tierra usurpada. ¿Por qué la compro barato? Porque es probable que me la usurpen. Entonces renuncio a esa garantía. Ustedes como operadores jurídicos tienen que tener en cuenta que las garantías de evicción, no solo en la sucesión, sino en el marco de cualquier acto jurídico, puede ser renunciada. Y a veces esta renuncia tiene causa fundada. También está excluido de la garantía cuando se produce la evicción por culpa de un coheredero que es el que la sufre o la reclama. O sea, él fue el autor de, qué sé yo, de no haber vacunado a sus vacas y que las mismas se hayan enfermado, de no haber realizado algún acto que posteriormente lo perjudica. ¿Qué más? Después, el 2407 dice que siempre se deben los coherederos recíprocamente garantía de los defectos ocultos de los bienes adjudicados. Ahora dice defectos ocultos. Cuando yo estudiaba se llamaba vicios ocultos. Estas son las cosas que por ahí no se pueden conocer aún obrando con la debida diligencia. Obviamente siempre estamos hablando de que estamos actuando de buena fe. Por ejemplo, el lote que me toca a mí, por ejemplo, tenemos 4 casas, nos adjudicamos una casa cada uno, y la casa que me toca a mí tiene bicho taladro, la madera, tengo que cambiar el techo. Acá todos los coherederos se deben recíprocamente esta garantía cuando existe un vicio oculto, algo que no hemos podido prever. A ver, ¿hasta acá vamos bien? Lo que queda, este otro capítulo, nulidad y reforma de la partición. Habíamos dicho que al ser la partición un acto jurídico del 259 del Código Civil y Comercial, este acto puede ser invalidado por las mismas causas que se invalidan todos los actos jurídicos, léase, error, dolo y violencia. Esto es importante tener en cuenta, que para la solicitud de la nulidad de un acto tienen que producirse algunas de estos hechos, y el perjudicado puede solicitar, el heredero perjudicado puede solicitar la nulidad, o sea, rescindir esa partición,
puede solicitar una partición complementaria o rectificatoria, o puede solicitar una atribución de un complemento a su partición. Esto es lo que se llama ajuste por lesión. Producido un hecho que causa la nulidad del acto. Error, dolo y violencia. O sea, pensemos cualquiera de los tres ejemplos. El perjudicado puede solicitar la nulidad total del acto, una partición complementaria para decir, bueno, por error, yo me quedé con, qué sé yo, X, que tiene menos valor, pero que nosotros todos pensábamos que tenía más valor, pero en realidad tenía menos valor. Entonces pido el complemento para estar todos en un pie de igualdad. O puedo solicitar una partición complementaria o rectificatoria que volvamos a dar de nuevo. En este caso, este ajuste por lesión lo que tiene como finalidad es poner a los coherederos en un pie de igualdad, que por error, dolo o violencia no se pudo hacer originariamente en el primer acto partitivo. Algo que es importante, esta acción de complemento se aplica a todo acto cuyo fin tiene por objeto culminar con el estado de indivisión entre coherederos. Acá nosotros la vemos solamente cuando se está planteando la nulidad y la reforma, pero la acción de complemento puede ser aplicada a todo acto que tenga dicha finalidad, poner fin al estado de indivisión. Esto, el mismo código, establece que tiene una finalidad, y a mí me parece que es importante que ustedes anoten en su código este artículo, que no me acuerdo si es el 20, porque no tengo el código acá, el 240809, que plantea la excepción y dice: la cesión de herencia entre coherederos en la que existe un alia expresa y aceptada, no se puede plantear la acción de complemento. Este es el 2305. Yo les digo, anótense al lado del 2305, el 24, no sé si es 0809, y al lado del 2309, el 2305, porque esto es una excepción. Nosotros el otro día vimos que la cesión de acciones y derechos hereditarios también es un acto jurídico, es un contrato que tiene como característica, aparte de que es bilateral, puede ser oneroso o gratuito, que tiene una característica diferente a las demás cesiones que se tratan en la parte de contratos. El contrato de cesión de herencia es aleatorio. ¿Qué significa? Que nosotros este alea no lo podemos conocer hasta que no haya terminado el proceso de liquidación, partición y adjudicación. ¿Por qué? Porque se va a responder con el activo por el pasivo, y lo que queda es lo que los coherederos van a partir para adjudicar. ¿Está? Entonces la excepción en la acción de complemento es que no aplica a la cesión de herencia entre coherederos. Cuando yo empecé a estudiar, cuando yo empecé a trabajar, empecé a participar de algunas jornadas y encuentros. Yo les explico esto ¿por qué? Porque el estudio es todo un aprendizaje, un proceso que uno va entendiendo con el paso del tiempo. Lo que nosotros les vamos dando son las herramientas, que por ahí ustedes ahora las ven medias difusas, pero cuando empiecen a trabajar las van a ir aplicando a su experiencia. En el año 95 en Villa Gesell, en una jornada notarial bonaerense, como una de las conclusiones de las jornadas, lo que se estableció como consejo, porque acuérdense que esto no estuvo regulado hasta el año 2015, esto pasó 20 años antes, lo que se aconsejó como conclusión de la jornada era que la cesión de acciones y derechos hereditarios siempre tratemos de instrumentarla entre coherederos. ¿Por qué? Por esto que les estoy diciendo.
por el carácter aleatorio, por la acción de complemento. La cesión de acciones y derechos hereditarios, nosotros lo estudiamos en esta parte como transmisión, pero es muy importante como instrumento para poder partir y adjudicar por medio de cesiones. Así que son instrumentos que ustedes tienen que tener en cuenta. Como por ejemplo, si estuviéramos haciendo un asado, la cesión de acciones y derechos puede ser el cuchillo y el tenedor con el que lo acomodamos en la parrilla. Son instrumentos para que nosotros podamos estar más cómodos dentro del proceso para la conclusión final. Después, el 2410, que creo que es el último, sí, establece cuándo no se admiten las acciones de nulidad o complemento. Dice, si el coheredero que las intenta enajena total o parcialmente el lote una vez cesada la causa de la nulidad, no se pueden admitir estas acciones. Acuérdense que las causas de la nulidad eran el error, el dolo y la violencia. Entonces, si una vez culminada el error, el dolo y la violencia, nosotros, el coheredero, enajena total o parcialmente su lote, no puede intentar la acción de complemento. Pero ahora me quería ir a algo que me parece importante porque es como un ejercicio para el juego que van a tener que hacer ustedes una vez que se reciban. El programa habla de prescripción. Y como nosotros vimos que esto es un acto jurídico, yo les voy a pedir que anoten 3 artículos para que podamos establecer la diferencia. El 2368. ¿Quién tiene el código a mano para leerlo? Yo lo No tengo. leo. Leo, creo. Como quieran. Lu. Bueno, repite el número, por favor. 23. 2368. Dice, prescripción. La acción de partición de herencia es imprescriptible mientras continúe la indivisión, pero hay prescripción adquisitiva larga de los bienes individuales si la indivisión ha cesado de hecho, porque alguno de los copartícipes ha intervenido su título poseyéndolos como único propietario durante el lapso que establece la ley. Bueno, este 2368 establece que la partición es imprescriptible. Pero nosotros estamos en la parte de nulidades, así que este artículo, la acción de partición es imprescriptible, salvo la excepción de la intervención del título, porque es difícil usucapiar dentro de un proceso sucesorio, pero el 2368 esboza la posibilidad. Eso no nos importa ahora, eso es para derechos reales. Lo que yo quiero que ustedes vean es que como estamos hablando de un acto jurídico, nos vamos a tener que ir al libro sexto, que es el libro que ustedes van a ver, si Dios quiere, al final de la carrera. El libro sexto trata las disposiciones comunes a los derechos reales y personales. Esto lo van a ver cuando vean internacional privado, porque establece un montón de normas que sujetan y regulan prescripción, caducidad y derecho privado a nivel internacional con relación a diferentes institutos. Entonces, cuando tengan que ver plazos de prescripción, acuérdense que en el libro sexto lo tenemos regulado. Y esto la autora, la pluma de la prescripción, es de Marina Mariani de Vidal, con quien yo estudié derechos reales. Pero bueno, le toca prescripción. Y acá tenemos 2 artículos que me parece que son muy importantes con relación a la nulidad. En este caso, estamos viendo nulidad de una acción en particular. Pero esto se puede aplicar a diferentes actos jurídicos. El 2562
establece, es para leer una partecita, prescriben a las 2 años, ¿quién lo tiene el 2562? Hay que leer el enunciado y el inciso A. Dice plazo de prescripción de 2 años. Sí. Prescriben a los 2 años el pedido de declaración de nulidad relativa y de revisión de actos jurídicos. ¿Leo el B? Ahí. Prescriben a los 2 años el pedido de declaración de nulidad relativa y de revisión de actos jurídicos. Pero el 2563 nos dice cómo se computan esos plazos. Léelo, por favor. El 2563 dice cómputo de plazo de 2 años. En la Sí. acción de declaración de nulidad relativa, de revisión y de inoponibilidad de actos jurídicos, el plazo se cuenta. A. Si se trata de vicios de la voluntad desde que cesó la violencia o desde que el error o dolo se conocieron o pudieron ser conocidos. Hasta ahí. Entonces, lo que nosotros tenemos que aplicar del juego de estas normas, si nosotros no jugamos con el código de manera integral, si uno estudia en su casa por ahí solo para rendir libre y hablamos de la prescripción, vamos a encontrar el 2368 y nos va a decir que la acción es imprescriptible y nos vamos a confundir. Como estamos hablando de actos jurídicos, sabemos que la revisión es 2 años. ¿Desde cuándo se computa? Desde que cesa la violencia o desde que advertimos el dolo o el error. Así se computa para este y para todos los actos jurídicos. Eso era lo que les quería aportar para que nosotros podamos empezar a pensar al derecho como una integralidad. Nosotros lo estudiamos en compartimentos estancos, pero en realidad es una sola cosa. Porque cuando nosotros estemos ante una sucesión, vamos a ver si la persona que nos viene a ver es una persona capaz, que es civil 1, si tiene o ha contratado, o tiene cosas inmuebles, o tiene obligaciones pendientes, si estamos en el ámbito de un proceso, con normas especiales que están en este libro, y ni hablar si tenemos muertos o cosas en otros países, o matrimonios celebrados o en otros países y concluidos aquí. Entonces, todo lo que nosotros estudiamos, en algún punto es una misma cosa. Y como ustedes están acercándose en el marco de este estudio a que cuando terminemos de estudiar toda la carrera, vamos a empezar a entender muchas cosas. Por eso yo, en esta última clase, lo que les quiero decir es que más allá de que esto lo estudien y lo aprueben y vayan aprobando todos los cursos, el derecho es totalmente dinámico y van a tener que estudiar siempre. Entonces, lo que estamos haciendo acá es un descubrimiento de las diferentes ventanas o cajones que componen el derecho para un día tener que sacarlos todos, mezclarlos y ponernos a trabajar. Entonces acá lo que vamos a descubrir es dónde nos sentimos más cómodos, qué es lo que más nos gusta, y en base a este descubrimiento empezar a estudiar y a empezar a pensar en un posgrado o en algo que nos dé un valor agregado. Yo lo que les quería traer, porque me parece que está relacionado, y para nosotros es algo muy importante, lo que sucedió este último mes a nivel legislativo, como dijimos al principio, el Código Civil y Comercial fue un avance muy importante en nuestra legislación. Por ahí no fue hecho como todos quisiéramos, pero a veces si hacemos las cosas como queremos no salen nunca. Entonces se hizo, calculo que como se pudo, con muchos aciertos, pero con muchos errores. Y esos errores se empezaron a tratar en un proyecto de reforma integral. Vieron que es tremendo. Ustedes que empezaron a estudiar con este código. Yo cuando iba a la facultad decía, ¿cómo habrá hecho mi papá que estudió la reforma de la 17711? Bueno, eso eran 200 artículos.
Y acá, 205 artículos de 4.000 y pico. En este proyecto de reforma, que se trató en el 2018, también se reformaban 200 artículos de 2.600. O sea que estábamos revisando más del 10% del código a 3 años de entrada en vigencia. Eso la verdad que no sé en qué quedó, pero sí veo con mucha alegría, porque generalmente uno cuando lee el diario se entera de las noticias, está acostumbrado a no tener alegría, lo que ve. En senadores por unanimidad y en diputados dice por unanimidad, pero en realidad no fue por unanimidad porque Del Caño se abstuvo, se modifican 4 artículos del código, que yo se los mandé, no sé si eso es lo que pudieron abrir, pero que me parece importante que lo tengan. No se compra en Código Civil, y menos comentado por ahora. Esperemos a ver qué pasa un poquito más adelante, hasta que no se reciban, usen los de la biblioteca, porque está en un proceso, en un marco de corregir errores. Y les cuento esta pequeña historia que tiene mucho que ver con la transmisión de los derechos reales, pero más que nada con la transmisión en la costumbre nuestra, nuestra idiosincrasia argentina. Y está relacionado con la colación, porque nosotros vamos a ver la colación como un modo de equiparar igualdades, y vemos la partición, que lo deben haber estudiado la semana pasada, la partición por donación y la partición por testamento. Y esto está relacionado al primer caso, la partición por donación, porque las donaciones en nuestra cultura argentina, occidental, descendiente de inmigrantes, etcétera, etcétera, y algo que vamos a tener que modificar como operadores jurídicos, no yo porque ya estoy más cerca de jubilarme que de empezar a trabajar, pero sí ustedes, y esto se los digo y se los digo siempre, que como operadores jurídicos, más vale, unos serán abogados, otros escribanos, otros jueces, otros funcionarios en determinados estamentos, tenemos que jerarquizar la función del abogado. Porque la gente al abogado le tiene miedo, y eso no puede ser. La gente le tiene miedo a la sucesión. Yo lo veo en la escribanía. Vienen desesperados a ver cómo pueden hacer para, si se mueren, que los hijos no hagan la sucesión. Y le digo, ¿cuál es el problema de hacer una sucesión? El costo. La gente le tiene miedo a los costos, y no son tan costosas. Y hasta la semana pasada, la solución era la sucesión. Y les explico que en nuestra cultura tenemos muchos tabúes. La gente, estas cosas antes no las hablaba. Yo te digo porque en mucho tiempo fui viendo cómo fue cambiando culturalmente por ahí nuestra sociedad, y los padres querían, como todo padre, quieren que sus hijos no tengan ningún problema. Cosa que es muy difícil. Entonces uno de los problemas que le querían evitar era que a su partida no tengan que hacer la sucesión. Hasta el 1 de agosto del año 2015 no teníamos mayores problemas en la donación de padres a hijos, o sea, entre legitimarios. Y en la donación a terceros no legitimarios, por ejemplo, el señor que le dona a su novia, que es la vecina enfrente, había serios problemas, porque no establecía el código ninguna norma desde dónde empezar a contar el plazo de prescripción de la tan temida colación o reducción. Entonces, esto pasó siempre porque es parte de la cultura nuestra. Entonces la doctrina, y más que nada la jurisprudencia, estableció que en la donación a terceros no legitimarios, el plazo se contaba, para perfeccionar el título, a los 10 años de la muerte del donante. Pero era muy difícil saber cuándo se había muerto el donante, porque imagínense lo que son nuestros registros civiles hoy, acuérdense lo que eran hace años, y decir, ¿cuándo se murió? ¿Dónde se murió? ¿Qué sé yo? Era muy difícil de establecer el cómputo
del plazo para establecer nosotros como escribanos que teníamos un título válido para poder disponer. Este código, que les digo, tiene un montón de cosas buenas y un montón de cosas no tan buenas, sí establecía un plazo. No me acuerdo si era el 2458-59, establecía 10 años a partir del título. O sea, producida la donación, a los 10 años, ya sea que le donara un tercero o que le donara un legitimario, ese título quedaba perfeccionado y no era susceptible de ningún tipo de acción. Las acciones, que eso es lo que se reforma, que más miedo le teníamos con Vélez, porque Vélez se equivocó, pobre, el 3953 de Vélez, esto es un cuento que les hago, no lo tienen que saber ni para estudiar, pero yo quiero que ustedes se vayan con algo un poquito más, que es lo que está pasando hoy. Esto les va a servir, todavía no está promulgada esta modificación. Todavía no está promulgada, esperemos que la promulguen pronto, ya es ley, pero es con lo que ustedes van a empezar a manejarse cuando se reciban. Les cuento la historia. Vélez en el 3953 establecía la acción rey persecutoria para las donaciones a terceros no legitimarios. Esto generó un revuelo en un fallo de 1912 que se llamó Scari con Pietranera. A partir de este fallo, donde en la escritura pública, que es la que llega a la corte, se establece que el señor Scari, o Pietranera, no me acuerdo, que le dona a alguien que no era su hijo, porque de la escritura surge que tenía otros herederos legítimos, que antes se llamaban forzosos, se plantea la acción, y bueno, en realidad fue el único caso importante que hubo y ya tiene más de 100 años. Pero hasta el año 2015, las donaciones como acto jurídico o contrato de transmisión gratuita siempre fue reputado de observable. ¿Por qué? Porque el 3953 y lo que tenemos en el Código Nuevo, ahora los vamos a leer los artículos modificados, establecía solapadamente que siempre existía la rey persecución de las cosas. ¿Esto qué hizo? Que en el mundo jurídico, en el ámbito que nos movemos nosotros, en la circulación de los títulos, todos los títulos provenientes de donación, que el 99% es de padres a hijos, fueran observables y no fueran aceptados por muchos bancos al momento de tener que otorgar créditos. O sea, como vivimos en un país muy bipolar, que hay épocas que hay créditos, que hay épocas que no hay créditos, y hay épocas que hay créditos, y 1000 años que no hay, y cuando hay todos salen corriendo porque saben que se van a acabar. Pero bueno, algún día cuando vivamos en un país estable, que yo estoy seguro que algún día lo vamos a lograr, porque todos cuando empezamos a trabajar necesitamos de un crédito para poder tener nuestras cosas, y no puede ser que estemos esperando que cambie un gobierno, que venga otro, que todos son iguales, te dan crédito un poquito, después tenés que ver cómo haces para pagar, pero no importa. Entonces a mí me dijeron cuando era chico, cuando tenés un crédito, agárralo. Después lo entendí de grande. Pero bueno, esta modificación lo que hace es pensar que cuando tengamos la posibilidad nuevamente de tener créditos, los que van a adquirir un bien que tenga como antecedente su cadena causal una donación, ese título es válido. Y después, entre coherederos, discutirán por medio de la acción de colación o de la acción de reducción, pero no de la acción rey persecutoria contra el tercer adquirente de buena fe si logra tener un título. Entonces, esto lo que hace, y yo me pongo muy contento porque hacía muchos años que no veía que algo se ordena, es ordenar una situación real que existe en toda la gente cuando vienen a la escribanía y dicen, uy, mira, yo le quiero donar a mi hijo. Bueno, donale, pero yo te voy a hacer firmar una minuta donde vos sabés que en 10 años
Si vos querés vender y el que compra con un crédito de banco, no te va a poder comprar a vos. Entonces estás como sacando del comercio tu inmueble. Por 10 años. No, pero no me importa, si yo total voy a vivir más de 10 años en el inmueble. Y después resulta que le surge una oportunidad de mudarse a un lugar más lindo, más feo, o de irse a vivir a otro lugar y no poder vender el inmueble. ¿Y saben a quién van a tocarle el timbre? A todos nosotros. Entonces, pero yo te acordás que te expliqué, que te dije que la modificación y que vos me firmaste la minuta insistida, bueno, pero yo no lo entendí en ese momento, yo ahora lo quiero vender y no lo puedo vender. Entonces tenemos un montón de remedios, creo que es el 1029, que habla del distracto, que es volver al estado anterior, pero todo eso cuesta un montón de plata. Entonces con esta modificación lo que estamos haciendo es hablar de la realidad, sin mentir, sin torcer, sin decir, bueno, entonces en vez de donarle a mi hijo, digo que le vendo, que él pague impuestos, pero si él no tiene plata para comprarte el departamento, ¿por qué nos cuesta decir la verdad? Y lo que yo veo, que acá lo que nos facilitan nuestros queridos legisladores es adecuar la realidad al texto del código. Doctor, le hago una pregunta. ¿Qué Sí, artículos son al final los que se te modificaron? digo, el 2386, que ahora te lo leo, el 2457, 58 y 59. Yo tengo acá el proyecto de ley, si lo buscan por internet, el proyecto aprobado. Dice, modificaciones sobre acción de reducción en donaciones, herederos forzosos, Código Civil y Comercial. El 2386 dice, donaciones inoficiosas. La donación hecha a un descendiente o al cónyuge, cuyo valor excede la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario, aunque haya dispensa de colación o mejora, está sujeta a colación debiendo compensarse la diferencia en dinero. Esta es la realidad. Si hay una acción de colación, yo no voy a ir contra el tercero. Te voy a pedir, flaco, dame lo que me debes. ¿Cómo me lo podés pagar? Y llegaremos a un acuerdo. Pero no decir, no me podés pagar, entonces voy contra el señor que se lo vendiste, que es un tercero adquirente de buena fe. 2457. Derechos reales constituidos por el donatario. La reducción extingue con relación al legitimario los derechos reales constituidos por el donatario por sus sucesores. Sin embargo, la reducción declarada por los jueces no afectará la validez de los derechos reales sobre bienes registrables constituidos o transmitidos por el donatario a favor de terceros de buena fe y a título oneroso. Esto nos da la tranquilidad de que podemos seguir donando sin miedo, porque la verdad es que en nuestra cultura los padres donan a los hijos. Los padres no tienen miedo y los hijos tampoco, porque no saben esto que sabemos nosotros. Doctor, Ailén le está preguntando algo en el chat, que no puede usar el micrófono. Ay, no sé qué decirte. A ver, espérame que miro el chat. A ver, Ailén. Perdón, ¿la donación paga el ITI? ¿Eso me preguntás? Si la donación paga ITI, no. El ITI solamente se paga en transmisiones onerosas, compraventas, permutas. La donación paga algo mucho peor. Acá les tienen un minuto, total es la última clase. Es difícil vivir en un país federal. En provincia de Buenos Aires y en Córdoba, creo, no estoy seguro, pero en provincia de Buenos Aires, todos los actos a título gratuito pagan un impuesto que ustedes van a llorar cuando trabajen y hagan sucesiones, porque la sucesión es una transmisión gratuita, que se llama ITGB. Es el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Este impuesto
no me acuerdo el número de ley, creo que es la 14.200 en provincia de Buenos Aires, creo, no estoy seguro, es una ley que el gobernador Scioli estableció como obligatoria en provincia de Buenos Aires a partir del 1 de enero del 2011, 1111, que para mí es un retroceso a la época de las cavernas. Porque todas las personas, que nos va a pasar a todos, todas las personas que fallecieron a partir del 1 de enero del 2011 pagan este impuesto. Todas las personas que donan a quien quieran a partir del 1 del 2011 pagan este impuesto. Y este es un impuesto muy gravoso, muy gravoso. Miren, y les hago un poquito de historia. Este impuesto también se pagaba en provincia de Buenos Aires. No me acuerdo cuándo se empezó a pagar, pero es un impuesto que cesó en el año 78, pleno proceso militar, cuando el que era ministro de Economía, Martínez de Oz, no sé si les suena, porque una de las fundaciones de Mar del Plata, campos, estancias y media provincia de Buenos Aires eran de Martínez de Oz. Algún Martínez de Oz se murió y Martínez de Oz deroga el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. No lo tuvimos más hasta el 1 de enero del 2011. ¿Qué significó? Si ustedes ven, no lo van a ver porque no les va a interesar mucho, pero yo se los cuento. Nosotros la donación la tuvimos como contrato desde Vélez Sarsfield desde 1871, y fue un contrato que no se utilizó mucho porque fue grabado con impuestos, porque fue tildado de que no era un título seguro y podía ser un título observable. Entonces el remedio fue peor. En vez de hacer donaciones de padres a hijos, los padres inventaban que le vendían a sus hijos. Entonces el Estado también cobró ITGB a las ventas de padres a hijos. O sea, el Estado siempre cobra, como la perinola, todos pagan. Bueno, el Estado siempre cobra. Cuando en el 2011 nos encontramos con este impuesto tiene alícuotas muy grandes. Si la donación es de padres a hijos, está exento hasta un monto. Pero si la donación es de una tía a un sobrino, una abuela a un nieto, o una persona cualquiera a un tercero, las alícuotas pueden llegar hasta ser confiscatorias porque llegan hasta el 35% de los valores fiscales. O sea que no es menor esto que les estoy diciendo. Si yo tuve un caso de una señora que le donaba a sus sobrinos unas fracciones de campo y no lo pudieron hacer, porque para poder pagar el impuesto tenían que vender. Y eso era una donación. Si se muere la señora, los sobrinos son los únicos que la van a heredar y también lo van a tener que pagar. Y esto no ocurre en todo nuestro país federal tan amplio. Solamente ocurre en nuestra provincia y no sé si en Córdoba. Entonces, no tenemos la misma igualdad todos los ciudadanos del país viviendo en un país federal, porque hay actos jurídicos que están grabados con impuestos que pueden llegar a ser tortuosos en nuestra provincia. Pero bueno, eso es una cuestión de política legislativa. Hay otros países, por ejemplo Francia, tiene un impuesto similar, y si una persona fallece y no tiene hijos y se lo tiene que dejar al cónyuge, también es confiscatorio lo que tienen que pagar de impuestos. En Estados Unidos es bastante similar, por eso es que la gente, y ustedes lo ven en las películas, y allá está muy desarrollado, la constitución del fideicomiso testamentario, porque el fideicomiso testamentario no paga impuestos y las demás transmisiones sí. O sea, no es que... Y eso ha hecho que se generen empresas especializadas en administrar estos fideicomisos como fiduciarios. Y acá no lo tenemos porque, si bien es algo bastante nuevo, yo no sé si le confío mi patrimonio a un banco para que administre si mañana el banco desaparece porque sopló viento.
Acá pasan esas cosas, en otras legislaciones por ahí no. Entonces necesitas tener un hermano, un amigo, un primo, alguien que quiera hacerse cargo de eso, y es muy difícil. Pero allá se desarrollan por una cuestión impositiva. A mí me parece interesante traer esto que es la realidad a esta parte en especial, donde ya sabemos que ese prurito de que vemos algo que es muy importante y que en Argentina no se desarrolla, que ustedes lo van a estudiar, o si lo estudiaron la semana pasada como un modo, la partición por donación. La partición por donación no se ejerce, acá en Argentina no hay, pero las personas que tienen por ahí muchos bienes pueden establecer, por medio de una escritura pública de partición por donación, los cónyuges parten y donan a todos por ejemplo, a sus hijos, estableciendo un pie de igualdad, pero son los padres los que dicen, a vos que sos el farmacéutico, te toca el local donde vas a desarrollar tu farmacia. A vos que sos el que se encarga, qué sé yo, de las vacas, te toca la mitad del campo. A vos que estudiás Bellas Artes, te toca la otra mitad del campo que lo vas a arrendar, lo administrará tu hermano y con eso vas a vivir. Eso se llama partición por donación. ¿Pero quién la hace? La hacen los progenitores, por ejemplo, que establecen qué le va a tocar a cada uno, evitando así que cuando se mueran se maten y se peleen en la sucesión. Esto que yo les cuento y que establece una cuestión de valor con relación a las cosas, hay un acuerdo partitivo, por eso cuando hablamos de indivisión, ojo con la indivisión. Si bien están prohibidos los pactos de herencia futura, tenemos el 1010 que en la segunda parte los establece y los acepta, y tenemos esta partición por donación que puede ser un acuerdo familiar donde todos establezcan, por ejemplo, a mí me toca menos porque mi papá me formó y me mandó a Harvard, ponele. Entonces me doy por compensado con otros bienes, entonces acepto algo de menor valor. Esos acuerdos está bueno hacerlos en vida. Y más hoy que sabemos que esto, una vez que esté promulgado, esto que les acabo de leer, va a hacer que esos títulos sean perfectos y no tengan ese halo de oscuridad que ahí tienen que pasar 10 años para que nadie los observe y tenemos miedo. ¿En provincia de Buenos Aires pagan muchos impuestos? Sí, pagan muchos impuestos. En otras provincias no. Pero bueno, nosotros vamos a ser operadores jurídicos y no sabemos dónde nos va a tocar actuar, o nuestro cliente dónde tiene bienes y dónde no tiene bienes. Así que me parecía importante que terminemos de ver la actualidad, porque esto les va a pasar todo el tiempo. Esto es algo muy dinámico. Es como si fuera plastilina, cambia, cambia, cambia todo el tiempo y tenemos que estar nosotros atrás de las cosas para no quedarnos desactualizados. Así que bueno, cualquier duda, yo no sé si hay algo más en el chat. Doctor, Sí. sí, nosotros mañana vamos a ver esto de la partición por donación. Sí, lo vemos mañana. Mi consulta es la siguiente. Hace varias clases atrás tuvimos con el doctor que nos explicó el proceso, digamos, dentro del territorio y fuera del territorio. Y a mí, leyendo, me surgió una duda con respecto a esto de las donaciones, ¿no? Porque si la persona, digamos, es extranjera, pero vive en, por ejemplo, Mar del Plata y tiene una casa, no sé, en España, y que de repente siga a nombre de él, ¿cómo vamos a determinar el tema de la donación? ¿Cuál es el domicilio y todo eso? ¿Cómo sería toda la gestión para que Es ese el bien lugar que de está los bienes. Vos acá tenés el tema del lugar, tenés el lugar de la muerte o el lugar de los bienes. Esto Sí. ahora lo tienen ahora lo tienen en la parte del libro sexto, tienen una parte del proceso sucesorio, yo no tengo el código acá, pero tienen una parte del proceso sucesorio en el código, pero después se tienen que ir a la parte especial. Igual que con testamento, que lo vieron con Calceta. Sí.
Testamentos también tiene algo muy loco. Claro, yo lo que le quería preguntar, si se hace el testamento por un lado, ¿cómo sería digamos, para que sea válido este bien que tengo fuera del territorio? Porque él nos habló cuando la persona fallece y de repente es intestato. Intestato, bueno, con el tema del domicilio, el acto jurídico es todo el proceso. Pero cuando es por testamento, cuando el bien está fuera, digamos, del lugar, ¿cómo operaría? O sea, ¿cómo Bueno, sería? vos acá tenés y que no me acuerdo el artículo, creo que es 2642, 2646, por ahí. A partir del 2643 empieza a hablar de sucesiones. Ah, viste, mira vos, no me falla la memoria. Y eso que yo con el código nuevo no soy tan amigo porque para mí también es nuevo. Establece, si ustedes se fijan, que a mí me parece re interesante, porque con relación a la forma es la del lugar de celebración del acto jurídico. Si ustedes van al, no me acuerdo qué artículo, yo lo tengo marcado en el código que me olvidé, dentro de la forma del testamento internacional, se establece algo que no tenemos en nuestra legislación nacional. No sé si ustedes se percataron. Dice del testamento, por acto público, hológrafo o cerrado. ¿Lo leyeron? Nosotros en la legislación nacional solo tenemos el testamento por acto público u hológrafo. En Vélez teníamos el cerrado. El cerrado era un hológrafo dentro de un sobre que se le llevaba a un escribano y suscribían 5 testigos, pero no en escritura pública, en el sobre, y firmaba el escribano. Era tan inseguro, porque el escribano se podía morir antes que el testador, no quedaba en una matriz protocolar, se le podía, no sé, perder, que no se utilizaba. Y a mí lo que me parece loco es que tenemos en la parte del libro quinto, en forma de testamento, testamento acto público, testamento sobre cerrado, y si nosotros se nos ocurre testar en España y ir a la Embajada Argentina en España, lo podemos hacer también en sobre cerrado. ¿Esto saben por qué fue? Porque dentro de todas las críticas de por qué sacan el sobre cerrado y los testamentos especiales, fue porque no hubo contacto entre los que escribieron el código, que fueron 100 hombres de derecho diferentes, no se contactaron. Entonces tenemos esta dicotomía que también creo que tiene que ser subsanada. Entonces, con relación a la forma, es el lugar de celebración. Y si me esperan un minutito, voy a buscar el código a otra oficina y vemos lo que vos me preguntabas. Acá lo encontré. A ver. Con relación a la jurisdicción, es 2643 en adelante. El 2644 dice, la sucesión por causa de muerte se rige por el derecho del domicilio del causante al tiempo del fallecimiento. Esto es igual que siempre. Respecto de los bienes inmuebles situados en el país,
se aplica el derecho argentino. ¿Se aplica el derecho argentino en cuanto a qué? En cuanto a la transmisión. La forma establece que el testamento otorgado en el extranjero es válido en la República según las formas exigidas por la ley del lugar del otorgamiento, por la ley del domicilio, residencia habitual o de la nacionalidad del testador al momento de testar por las formas legales argentinas. Y el 2646, esto igual no se lo vamos a preguntar nosotros, se los va a preguntar la doctora Ayala cuando estén en internacional privado. Quédense tranquilos. Lo que yo quiero es que ustedes vean que ahora tenemos todo en una norma y no nos tenemos que ir a todo. Esto es lo bueno. Antes te tenías que ir a los tratados internacionales, te volvías loco. Yo no sé ni cómo aprobé privado, porque eran nada. Y en la época que yo estudié, recién había divorcio, entonces se trataba el divorcio, pero para esto ya lo tenemos establecido acá, los diferentes institutos. Restitución internacional de niños, sucesiones, forma de actos jurídicos, contratos, que esto está buenísimo, contratos de consumo. Miren lo que dice acá. El 2646.1, el segundo párrafo dice: el testamento otorgado en la forma prescrita en el párrafo precedente y que no lo haya sido ante un jefe de delegación debe llevar el visto bueno de este, si existe un jefe de delegación, el testamento abierto al pie y en el cerrado sobre la carátula. Esto es un error que se les escapó porque no se pusieron de acuerdo, tipo chusmería. Pero no se lo vamos a preguntar nosotros, esto queda reservado a la materia específica. Y no me acuerdo que me había preguntado, Gabriel. En realidad, mi consulta fue porque fueron llevando ustedes todo este proceso y me surgió esta inquietud, no es porque lo había leído ni nada. Entonces empecé a pensar y digo, pero si lo que dijo el profe de esto del extranjero, y empezamos con la donación, empezamos con el testamento, ¿qué pasa con los inmuebles? Y por eso surgió esta pregunta por ahí, porque no es algo que fue... Esto está bueno, porque los argentinos tienen muchos bienes en el exterior. Nada más cruzarse el Río de la Plata y gente que se muere con casas en Punta del Este, en España o en Miami, hay un montón. Entonces está buena tu pregunta. Con relación a la jurisdicción del proceso sucesorio, acá la tenés en el 2643. El derecho aplicable en el 2644. Perfecto, doctor, gracias. Conjuga la nacionalidad, el domicilio y el lugar de los bienes, el lugar de situación. Esto es lo que ven en internacional privado. Pero bueno, yo lo que quiero mostrarles es que lo tienen ordenado ahora y no tienen que ir a convenios internacionales o tratados internacionales. Ahora todo eso, gracias a la Constitución del 94, forma parte de normas supranacionales que tienen el mismo grado que la Constitución Nacional. Bueno, cualquier duda, chicos, ustedes tienen el chat para preguntarnos, que siempre se generan dudas antes de rendir un examen. Yo no lo tengo todo el día el teléfono en la mano, pero les prometo que cuando lo vea, les contesto. Y ahora averiguo si es el sábado el examen, que va a ser seguramente por esta modalidad. Bueno, estudien y vayan tranquilas. Gracias. Buenas Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Fueron excelentes. Muy, muy buenas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo a veces no sé si es presencial, es más fácil, así yo no sé. ¿Entienden? Hay que adaptarse a todo. Hay temas que son replomos, pero bueno, a veces ya vamos a tener la oportunidad de conocernos. Yo les voy a pedir a los chicos del centro de estudiantes, cuando esto sea presencial, que me inviten a hablar sobre cesión de acciones y derechos hereditarios, como lo hicieron hace unos años, porque me parece que ahí podemos tocar un montón de puntos que, nada, esto ustedes lo van a probar, pero siempre van a manejarse sobre el mismo escenario. Van a cambiar los actores, las circunstancias, pero sí. Así que no se asusten y estudien. Nos vemos, suerte. Gracias, hasta luego. Gracias.